Lamentamos que todo lo afirmado por el presidente Lambán hoy no se corresponda con la realidad y que nuevamente este Gobierno demuestre una vez más su ineficacia. Han anunciado en muchas ocasiones, y ustedes lo conocen, los 100 millones de euros en ayudas, pero esos 100 millones se están quedando en el anuncio. Ese dinero todavía no ha llegado a los afectados. Todos los sectores siguen esperando esos recursos que en la mayoría de los casos van a ser insuficientes, aunque sean muy necesarios, pero van a ser insuficientes y en todo caso van a llegar, si llegan, muy tarde. Tenemos un Gobierno en Aragón que está agotado, un Gobierno de Aragón sin ideas, un Gobierno de Aragón sin empuje, que solo se dedica a pasar el tiempo y a vivir del anuncio. Miren, en los momentos más duros de la pandemia, el presidente Lambán ha tenido más apoyo real del Partido Popular que de sus propios socios de Gobierno. No lo va a reconocer nunca, pero eso es una realidad. Y él lo sabe. Y fruto de ese apoyo nació, entre otras cuestiones, la estrategia aragonesa para la recuperación. El agotamiento de este Gobierno está dañando mucho el presente de Aragón y eso va a hacer muy difícil la recuperación económica y social de nuestra comunidad. La izquierda está agotada en Aragón y está agotada en España. ¿Lealtad con los aragoneses por parte del Partido Popular? Faltaría más, toda, pero con nosotros que no cuenten para esconder sus incapacidades, sus negligencias, en definitiva su falta de capacidad. Este Gobierno es un Gobierno sin pulso, es un Gobierno que no tiene empatía con los sectores que peor lo están pasando en este momento. Me atrevería a calificarlo, y con esto concluyo, como el Gobierno de la ineficacia, como el Gobierno incapaz.